Me alegra mucho, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestra sección del estudio bíblico de congregación de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. La información que repasaremos es la que tiene que ver con 28 de noviembre al 4 de diciembre. Podemos ubicarnos en nuestro libro en la página 119. Tenemos ahí la lección 29 con el título ¿Hay vida después de la muerte? Del párrafo de introducción podemos hacer el siguiente resumen. Cuando llegan momentos duros como la muerte de un ser querido, nos preguntamos, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Podré volver a ver a mis seres queridos? Y sin duda contestaremos tanto en esta lección como en la siguiente esos puntos. Veamos entonces la pregunta 1. ¿Hay vida después de la muerte? Podríamos decir que la muerte ha sido comparada a un sueño profundo, y cuando alguien cae en ese tipo de sueño, no sabe lo que pasa alrededor. Tal vez a cada uno de nosotros nos ha sucedido eso, que nos despertamos y no sabemos ni dónde estamos. De igual manera, cuando alguien muere, no siente dolor ni sufre de ninguna otra manera. Y aquí tenemos que leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que confirma lo que se ha dicho hace unos momentos. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Veamos la pregunta 2. ¿Por qué nos ayuda a saber la verdad sobre la muerte? Porque saberlo nos quita el temor a la muerte y a los muertos. Sabemos que nadie sufre después de morir, porque la Biblia no dice que los seres humanos tengan un alma inmortal que está sufriendo en otro lugar. Además, llegamos a saber que los muertos no nos pueden hacer daño porque están inconscientes, no tienen ninguna actividad, como decía Eclesiastés 9:5. Tampoco es necesario hacer algún ritual para apaciguarlos o para honrarlos, ni rezar por ellos, porque no hay ningún efecto en ellos. Esta misma pregunta 2 es extensa, así que sigue diciendo, algunos creen que se están comunicando con los muertos, pero los muertos no saben nada en absoluto, como ya hemos visto en la Biblia. Con quienes realmente se están comunicando son con los demonios que se hacen pasar por los muertos. Y claramente Jehová advierte que no debemos tratar de comunicarnos con los muertos por el peligro que nos expone con los demonios. Para comprobar eso, se debe leer Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. El texto dice, no debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium o a un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas, y debido a estas prácticas detestables, Jehová tu Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones. Ahí vemos claramente al final del párrafo 11 que no se debe preguntar a los muertos, y ahí indica que Jehová detesta este tipo de prácticas. Pasamos a la página 120, tenemos ahora profundicemos en el tema. Y como introducción dice, aprendamos más detalles de lo que enseña la Biblia sobre la muerte. Veamos también cómo puede fortalecer su confianza en un Dios que nos quiere y que no atormenta a los que han muerto. Y ahí tenemos una escena donde se describe el dolor que pasa una familia al perder, en este caso aquí, a la mamá de los niños y a la esposa del que está sentado. Son momentos difíciles y siempre en la cabeza hay tantas ideas que pasan, pero qué bueno que Jehová, siendo un Dios amoroso, deja muy claro lo que sucede con la persona al momento de morir. Por eso, veamos el punto 3, lo que realmente pasa cuando uno muere. Y se indica que por todo el mundo hay creencias distintas sobre lo que nos pasa cuando morimos. Claro, no todas esas creencias pueden ser ciertas. La pregunta es, ¿qué creencias sobre los muertos son comunes donde usted vive?
Bueno, sin duda, de acuerdo al país, vamos a indicar las creencias, las costumbres. Pero, por ejemplo, hay algunos que creen que al morir se van a algún lugar que merecen por sus acciones. Algunos dicen o al cielo o a un infierno de fuego. Otros, en cambio, dicen que estos que han muerto pueden en algún momento venir y asustar a ciertos familiares o amistades. O también que se deben realizar acciones religiosas a favor de las almas de los difuntos para que estén en paz. Pero realmente la Biblia dice que ellos no sienten, no piensan. Y aquí se nos pide que debemos ver el video ¿Qué le pasa a la gente cuando muere? Es un video corto, pero muy directo en cuanto a las cosas que cada uno de nosotros en ocasiones nos ha tocado vivir. Luego de eso menciona que debemos leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Dice, todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. La primera pregunta es, según este versículo, ¿qué le pasa a la gente cuando muere? El texto es claro, vuelve al polvo, es decir, deja de existir, vuelve a la inexistencia. Otra pregunta, cuando una persona muere, ¿sigue viviendo su alma o espíritu en alguna parte? Este texto es claro, si la persona viene del polvo, viene de ninguna parte que tenga alma, por lo tanto al morir, vuelve esta persona a convertirse y no hay ningún alma que sobreviva después que la persona ha muerto. Siguiendo en esta página dice, la Biblia nos habla de la muerte de Lázaro, un buen amigo de Jesús. ¿En qué estado dijo Jesús que se encontraba Lázaro? Para esto debemos leer el relato de Juan, capítulo 11, versículos 11 al 14. Después de decir esto, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para allá a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si está durmiendo, se pondrá bien. En realidad Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto, pero ellos creían que se refería a que estaba dormido, descansando. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Luego de esto viene la pregunta, ¿con qué comparó Jesús la muerte? Como leímos en Juan 11, 11 al 14, a un sueño, pero un sueño muy profundo que se podría despertar. Otra pregunta, ¿qué nos enseña sobre los muertos esta comparación? Que la persona que está muerta no está consciente de lo que sucede a su alrededor. No siente, no piensa, no actúa. Además, muestra que se puede despertar o resucitar cuando llegue el momento que Dios lo ha determinado. Y otra pregunta, ¿le parece lógico lo que dice la Biblia acerca de la muerte? Claro que sí, eso demuestra el poder que Dios tiene sobre la muerte. Y aquí tenemos una escena que se obtiene del video, donde al morir una persona es como que si estuviera un sueño profundo. Tal vez a usted le ha pasado algo así, como ir en el bus o en algún lugar donde uno se duerme completamente y no sabe lo que está sucediendo alrededor. ¿Le ha tocado a usted dormirse en un bus y pasarse de la dirección donde le tocaba bajarse y después está asustado de cómo regresar? Esa es la sensación, no saber lo que sucede alrededor. Así lo comparó Jesús a los que han muerto. Punto 4. La verdad sobre la muerte nos libera. El punto dice, cuando aprendemos la verdad sobre la muerte, nos liberamos del miedo a los muertos. Y aquí se expone el texto que debemos leer, Eclesiastés 9:10. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Después de este texto, la pregunta que surge, ¿pueden los muertos hacernos daño? El texto bíblico es muy claro. No hay sabiduría ni actividad cuando se ha muerto, así que es imposible que ellos nos hagan daño. Este punto sigue diciendo, las verdades que enseña la Biblia también nos liberan de la creencia de que hay que apaciguar o que hay que honrar a los muertos. Aquí tenemos que leer Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si les dicen a ustedes, consulten a los médium o a los adivinos que susurran y hablan entre dientes,
¿Acaso no debe un pueblo consultar más bien a su Dios? ¿Debe consultar a los muertos en beneficio de los vivos? Ahora tenemos que leer el Apocalipsis 4:11. Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. La pregunta que surge es, ¿cómo cree que se siente Jehová cuando alguien venera a los muertos o busca su ayuda? En Isaías dice que no se debe consultar a los muertos, sino a Dios. Y en el Apocalipsis menciona que Jehová es el único que debe recibir gloria y honra. Y aquí vemos lo que se hace en distintos países de honrar a los difuntos, y también hasta hay fechas específicas que recientemente a nivel mundial pasó, donde directamente se habla de honrar a los muertos. Hay hasta comida que se les ofrece a ellos en los cementerios, indicando desde el punto de vista humano que ellos están vivos y necesitan estas cosas. Y también ciertas ceremonias donde se hacen representaciones nada agradables, pero aparentemente para apaciguar a los muertos. Todo esto se ha hecho como algo general ahora y casi obligatorio. Desde muy niños se les enseña esto de las creencias de que los muertos siguen vivos. Veamos el punto 5. La verdad sobre la muerte nos consuela. A muchos les enseñan que cuando mueran van a sufrir por las cosas malas que hicieron en vida. Aquí tenemos que leer Romanos 6:7. Porque el que muere queda absuelto de su pecado. La pregunta que surge es, tal como dice la Biblia, la muerte absuelve o libera a una persona de sus pecados. Entonces, ¿cree que los muertos están sufriendo para pagar por sus errores del pasado? No, porque el texto bíblico dice claramente que han sido liberados, así que no tienen nada que pagar. Sigue diciendo, cuanto más conocemos a Jehová, más claro tenemos que Él nunca haría sufrir a los muertos. Ahora debemos leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Ahora leemos 1 Juan 4:8. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. La primera pregunta dice, ¿permitiría un Dios como el que describe en estos versículos que se atormente a las personas muertas? Bueno, vemos que Él no comete injusticia y por eso no atormenta a las personas que han muerto. Ya hemos visto también que han sido liberados de sus pecados. Esto es una clara demostración de su amor. Simplemente la persona vuelve al suelo, deja de existir de donde salió. No hay nada más que suceda. Otra pregunta que surge es, ¿cree usted que la verdad sobre la muerte nos consuela? ¿Y por qué? Porque nos tranquiliza saber que nuestros seres queridos no están sufriendo en ningún lugar, no nos están viendo y quisieran estar con nosotros o están llorando, etc. Ni nos están cuidando tampoco. Y esta es una demostración de la justicia y el amor de Jehová, de no causarles sufrimiento. Ahora en la parte final de la página 121 tenemos lo que algunos dicen. Le tengo miedo a lo que me espera después de morir. La pregunta es, ¿qué versículos podría usar para consolar a alguien que le diga eso? Hay dos muy buenos que vimos aquí, Eclesiastés capítulo 9, 5 y 9, 10, donde indica de que ellos no tienen ninguna otra actividad. Y también Romanos 6, 7, que cuando muere alguien, queda libre de sus pecados. Ahora en la página 122 tenemos el resumen. Cuando alguien muere, su vida termina. Los muertos no sufren ni le pueden hacer daño a nadie. Un muy buen resumen. El repaso, la primera pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Vimos en Eclesiastés 9:5 que muestra que los muertos no saben nada en absoluto. Cuando alguien muere, no siente dolor, no sufre de ninguna otra manera. La siguiente pregunta. ¿Por qué nos libera saber la verdad sobre la muerte?
porque nos libera del miedo a los muertos, puesto que ellos no pueden realizar ninguna actividad. Además, somos liberados de creencias para apaciguar y honrar a los muertos. Y veamos la última pregunta. ¿Por qué nos consuela saber la verdad sobre la muerte? Porque nos damos cuenta que gracias a la justicia y al amor de Jehová, sabemos que nadie va a sufrir después de la muerte. Luego viene el punto: propóngase esto. Trate de aprenderse un texto bíblico de esta lección para que pueda explicarle a alguien lo que pasa cuando uno muere. ¿Y qué otro objetivo podríamos ponernos? Podría ser el uso de los textos bíblicos de esta lección para consolar a alguien que está pasando por un momento triste de la muerte de un ser querido. Y como sugerencia final, en la sección de Descubra algo más, ahí tenemos el punto de averiguar lo que significa qué es el alma, un artículo de JW.org donde podemos nosotros profundizar un poco más si surge este tema con mucha cautela, pero podemos hacerlo. Bien, queridos hermanos, esto es lo que teníamos que ver para nuestro estudio bíblico de congregación de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Es lamentable no haberlo podido poner antes. Hemos tenido un poco de problemas con la gripa, pero ya estamos saliendo, así que no teníamos la voz necesaria para grabar. Por eso nos hemos atrasado en otras secciones que esperamos entre hoy y mañana ponerlas a disposición si aún lo necesita. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una nueva ocasión y disfrutar de nuestra reunión de entre semana.